La teoría de floculación de mayor aceptación es aquella propuesta por von Smoluchowski en el año 1917. Esa teoría fue diseñada para agregación rápida e irreversible. Ahorita describiremos qué es eso. Pero luego sufrió modificaciones para tomar en cuenta otros tipos de agregación. Smoluchowski se preguntó dos cosas. Primero, si yo me paro en una partícula central, ¿cuál es la frecuencia de colisión que sufre esa partícula? Es decir, ¿cuántas partículas chocan con ella? Y eso, en principio, lo resolvió a través de las leyes de Fick. Y por el otro lado, se preguntó cuál es el balance de agregados de distinto tamaño, suponiendo que todas las partículas al principio eran del mismo tamaño y que ellas solo floculaban, es decir, eran partículas sólidas, si se quiere, no coalescían, sino que a medida que se iban pegando iban formando agregados de mayor tamaño. Estas son las hipótesis de la teoría Smoluchowski. Al principio todas las partículas son del mismo tamaño. Las partículas se desplazan mediante movimiento browniano, es decir, no hay fuerzas de interacción entre ellas, solo movimiento browniano. Para calcular la frecuencia de colisión, se toma una partícula y se considera que está fija en el espacio. Y se pregunta uno cuántas partículas chocan con ella. Para hallar la distribución espacial de partículas en el estado estacionario, porque obviamente cuando comienza uno a monitorear el sistema, debe haber un transiente de concentración o de choques hasta que finalmente se logra un determinado de una frecuencia de choques constante, ¿verdad? Entonces, para hallar la distribución de partículas en el estado estacionario hay que resolver la segunda ley de Fick en 3 dimensiones y coordenadas esféricas. Nosotros ya hemos visto la segunda ley de Fick. Aquí está escrita para una función cualquiera, psi, ¿ok? La ley de Fick tiene esta forma y en general se da o se escribe, nabla que está aquí, se escribe en coordenadas cartesianas. Esta es la forma que tiene nabla cuadrado en coordenadas cartesianas, y si uno pasa coordenadas polares, las coordenadas polares para cualquier punto del espacio vienen dadas a través de la distancia del punto al origen, es decir, del radio, y de 2 ángulos. Un ángulo que a veces se refiere como latitud, colatitud, que mide cuál es la inclinación del punto al cual me estoy refiriendo con respecto al eje Z, y un ángulo azimutal que básicamente tiene que ver con la rotación de ese punto, dónde está ubicado, en qué cuadrante está ubicado con respecto al mismo eje Z. Entonces el ángulo azimutal va de 0 a 360, se ilustra aquí con esta corona roja, y mientras que generalmente se usa phi para el ángulo azimutal y tita para el ángulo de colatitud, que tiene que ver con cuánto se separa del eje Z. Entonces va de 0 hasta menos Z, que es 180. Entonces, si uno hace el trabajo matemático cuya descripción lo pueden ver en el ARFken, por ejemplo, la función nabla se puede escribir en coordenadas polares de esta forma. Pero si el problema tiene simetría esférica, y en este caso lo tiene porque yo me estoy preguntando cuántas partículas chocan con una que está fija en el espacio, pero que tiene forma esférica y chocan en cualquier dirección, entonces la dependencia angular, bien sea en tita o bien sea en phi, se elimina. Y por lo tanto nada más nos queda este primer término que depende del radio, o sea, de la distancia. Entonces fíjense que
Este seno de tita que está aquí se va con este seno de tita, por esto es factor común, y este r cuadrado multiplica esto que está aquí. Entonces nuestra ecuación queda de la siguiente manera simplificada. 1 sobre r cuadrado por la derivada de r de r cuadrado por la derivada de la función con respecto a r. Esta es mi ecuación en coordenadas esféricas y simetría esférica para el problema de flujo de la partícula. Eso puede rearreglarse de una manera conveniente de esta manera. ¿Por qué es conveniente? Porque ahora, si yo escojo como función phi el número de partículas por unidad de volumen, que en este caso voy a representar con U, yo puedo pasar esta R multiplicando para el otro lado y me queda que la derivada del producto de R por U con respecto al tiempo es igual a la segunda derivada justamente de ese mismo producto con respecto al radio al cuadrado. Entonces me queda una ecuación bastante más simple que sería la ecuación a resolver. ¿Ok? ¿Cómo resuelve Smoluchowski esta ecuación? Él, en principio, supone que las partículas del mismo tamaño llenan todo el espacio y tienen una concentración fija C. Y que de un tiempo cero en adelante, la concentración de partículas es cero en el radio de colisión. Fíjense, yo tengo unas partículas que están alrededor de mi partícula central. Yo voy a suponer que a una cierta distancia, la concentración siempre va a ser cero. ¿Por qué hago eso? Porque eso me origina un flujo hacia la partícula central. Fíjense que, ¿y por qué escojo el radio de colisión? Tal vez en esta figura se ve mejor. ¿Cuál es el radio de colisión? Bueno, si yo me estoy ocupando de la posición de las partículas a través de su centro de masa y dos partículas sólidas chocan, la mínima distancia entre ellas es 2 veces el radio. Entonces, básicamente, esto lo voy a definir como radio de colisión. Yo voy a preocuparme por las partículas que chocan con ella, pero voy a suponer que aquí hay lo que se conoce como un sumidero ideal. Si esta choca y forma un doblete, para los próximos choques es como si no estuviera allí y yo veo si forma tripletes o cuadrupletes o lo que sea, variando el radio de una forma aproximada de la partícula central. Ya voy a ver cómo. Entonces, lo que quedamos es que para resolver la frecuencia yo tenía que resolver esta ecuación que está aquí, que viene dada por la segunda ley de Fick, viene derivada de la segunda ley de Fick, suponiendo entonces que al principio todas las partículas están uniformemente distribuidas y la concentración es constante, y por el otro lado, del tiempo cero en adelante, una vez que avanza el tiempo, en este radio de colisión, que es aproximadamente 2 veces el radio de la partícula, la concentración siempre va a ser cero. Estas son las condiciones. Perdonen los cambios de notación en la resolución, pero esto es tomado de varias partes. Bueno, esa es una ecuación que puede resolverse en coordenadas esféricas de manera sencilla y la solución es esta que está aquí. Fíjense que la solución depende de el número de partículas por unidad de volumen, depende tanto de R como del tiempo. ¿Ok? Yo estoy interesado, voy a necesitar derivar esta función con respecto a R. Estoy interesado en su dependencia total. Fíjense que aquí me aparece C multiplicando, el primer término es 1, el segundo término es el radio de colisión sobre la distancia a la cual me estoy ocupando, y aquí me queda una integral que depende de la distancia y del tiempo. Fíjense que en principio estos términos son parte del transiente, porque si en principio yo llego a un estado estacionario, la función U
ya de ahí en adelante no debe depender del tiempo. Es decir, si la frecuencia de colisiones en algún momento se hace constante, ya no debe tener dependencia temporal. Y lo único que en esta solución tiene dependencia temporal es este tercer término. Entonces, bueno, antes usé la segunda ley de Fick. Para terminar de hallar la frecuencia de colisión, uso la primera ley de Fick. Según la primera ley de Fick, el flujo hacia una superficie dada viene dado por la constante de difusión de la partícula, el área de esa superficie y la derivada del número de partículas con respecto a la distancia. Entonces, el área de la superficie, si yo estoy parado en una esfera central, el área de la superficie es 4pi r cuadrado, donde esta r es el radio de colisión. Y d viene siendo mi constante de difusión. ¿Y de dónde saco la derivada con respecto a r que voy a evaluar al radio de colisión? De la ecuación que deduje de la segunda ley de Fick. Entonces derivo esto y evalúo en una distancia r minúscula igual a r mayúscula. ¿Ok? Eso es lo que está hecho aquí. Aquí está puesta la función, la derivada del 1 es 0, esta es la derivada del segundo término y esta es la derivada del tercer término. Y si yo evalúo eso en r minúscula igual a r, esto se convierte en r mayúscula. Fíjense que aquí hay un r cuadrado. Yo voy a multiplicar, voy a sacar un r de aquí, voy a dejar el otro r aquí. Voy a multiplicar por r esto y voy a multiplicar por r esto. Y entonces eso me va a eliminar la dependencia de r aquí y me va a quedar este término simplificado. Otra vez, este era el flujo. Por unidad de tiempo, el flujo es por unidad de tiempo, por unidad de área. Entonces, si multiplico por dt, me aparece el flujo independientemente del tiempo, digamos, ¿no? El número de partículas propiamente dicho. O sea, esto sería la cantidad, J de t sería la cantidad de partículas que entra en la esfera definida por el radio de colisión en el tiempo t más delta t. Entonces, bueno, si yo quiero hallar la cantidad en un determinado tiempo, integro entre 0 y t esa expresión y otra vez obtengo una expresión relativamente sencilla. Fíjense que esto, 4pi r de c, es una constante. Por el otro lado tengo una dependencia temporal aquí y aquí tengo otra dependencia temporal. Para simplificar un poco el problema, dense cuenta que un tiempo característico de este problema es, por ejemplo, cuánto recorre la partícula cuánto tarda la partícula en recorrer una distancia del orden de su diámetro. ¿Ok? Entonces, si despejan aquí, dt es igual a r cuadrado, que es típico movimiento browniano, entonces preguntémonos cómo se simplifica esta expresión cuando yo me ocupo de tiempos que son del orden de r cuadrado d o mayores que él y comparemos con el tiempo. Entonces, si yo sustituyo t por r cuadrado d aquí, esta expresión se simplifica y me queda esto. ¿Ok? Entonces, fíjense que me queda, al sustituir aquí, me queda otra vez r cuadrado sobre d. Entonces, si el tiempo fuera mucho mayor que r cuadrado sobre d, quiere decir que esta dependencia se elimina. ¿Ok? En ese caso, se alcanza un estado estacionario porque la frecuencia de colisión es constante. ¿Ok? Si llamo nu0 al número de partículas iniciales, esta C la sustituyo por nu0 y este nu0 otra vez sigue siendo el número de partículas por unidad de volumen. ¿Ok? Pero esto sería la frecuencia de colisión entonces para una partícula central. ¿Verdad? Nada más le he calculado para una sola partícula. Debo hacer referencia a que existen, con el tiempo se han desarrollado
estudios más profundos sobre el problema y han resaltado la importancia de este segundo término no estacionario en la variación del número de partículas por unidad de tiempo. Les dejo para su consumo como comparaciones entre dinámica browniana y ecuaciones teóricas explícitas en los cuales se observan diferencias. Se supone que la dinámica browniana, pues bien ejecutada, es el equivalente al experimento, ¿no? Un experimento virtual. Y entonces, se observa, por ejemplo, en el caso de Frances y Cortis, que la constante, lo que uno llama constante floculación, que va a ser igual a esto que está aquí, está relacionada con la frecuencia de floculación, no depende de la fracción de volumen, no es independiente de la fracción de volumen. E incluso depende del tiempo. Estos estudios, nosotros no nos vamos a ocupar de este tratamiento más elaborado, pero les dejo la referencia por si ustedes tienen interés en ese problema. Entonces volvamos al problema original, que es, estamos calculando la frecuencia de colisión de una partícula central y nos dio esta expresión que tenemos aquí. Entonces, si yo quisiera saber cómo varía, cómo varía la velocidad de coagulación. Fíjense, el término coagulación generalmente ha ido variando con el tiempo, su significado ha ido variando con el tiempo. Y en coloide significa floculación irreversible. Floculación irreversible significa, como será evidente cuando estudiemos el potencial de interacción, pero floculación irreversible significa que las partículas, una vez juntas, no se separan más. Eso generalmente ocurre dado que las fuerzas de Van der Waals son muy grandes cuando las partículas llegan casi a tocarse, o sea, llegan a tener una distancia entre ellas muy corta. Entonces, dado que la energía de Van der Waals clásica se va a menos infinito cuando las partículas se chocan, o se va a un valor cuando se considera el tamaño de las partículas, se va a un valor constante muy grande, pero negativo. En principio, una vez que las partículas llegan a niveles de contacto, no se despegan. De hecho, toda la teoría de Smoluchowski está basada en que la floculación es irreversible. Partícula que se pega, partícula que no se despega, y sigue formando ese flóculo donde se pegó. Entonces, yo puedo calcular cuál es la variación del número total de partículas ahorita, partiendo de la frecuencia de colisión que había obtenido originalmente. Esta es la frecuencia de colisión que obtuve. Aquí originalmente, si tenía no sub 0 partículas, ponía no sub 0, pero vamos a ponerlo de manera general. Esta es mi frecuencia de colisión, este es el número de partículas por unidad de volumen. ¿Y cuántas partículas centrales tengo yo? Bueno, si yo tengo nu partículas por unidad de volumen, entonces tengo nu partículas centrales. O sea que el número de colisiones de todas esas partículas es este. Pero hay que tomar en cuenta, si yo estoy viendo cuántas partículas por unidad de volumen cambian con respecto al tiempo, que cada vez que dos partículas singletes chocan, forman un doblete. O sea que son removidas dos en cada colisión. Y por otro lado, si yo cuento la partícula como partícula central o como partícula que viene absorbiéndose hacia la partícula central, estoy haciendo un doble conteo y tengo que corregir por ese doble conteo. Entonces, total, este 2 elimina este 1 medio, y esto que está aquí viene siendo efectivamente la variación del número de partículas por unidad de volumen con respecto al tiempo, ahora en toda la emulsión. Fíjense que el número de partículas disminuye con respecto al tiempo,
por este signo negativo que está aquí, es 4pi de R, habíamos quedado que era el radio de colisión, y depende del cuadrado de la concentración del número de partículas. Dense cuenta también que esta es una ecuación sencilla para resolver. Entonces, es una ecuación cuadrática en nu. ¿Cómo se resuelve eso? Este nu cuadrado se pasa para acá, este dt se pasa para acá y se integra. El resultado de esa integración da una expresión simple que nos dice que el número de partículas por unidad de volumen a diferentes tiempos es igual a el número de partículas por unidad de volumen original sobre 1 más un cociente entre el tiempo y un tiempo característico, que es el inverso de la frecuencia de colisión, 4pi de R luz 0. ¿Ok? Yo puedo llamar al inverso de esto KF. Entonces KF sigue el luz 0. Entonces KF me quedaría 4pi de R. Este KF es lo que se conoce como la constante de floculación del sistema. ¿Ok? Fíjense que con el coeficiente de difusión tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo y R tiene, o sea, de longitud al cuadrado sobre segundo, y R tiene dimensión de longitud. O sea que las unidades de KF son metros cúbicos sobre segundo. Entonces la expresión bien puede ser escrita de esta manera o bien puede ser escrita de esta forma, que es la forma más usual. Normalmente uno utiliza n en vez de nu, pero en el paper de Smoluchowski se utilizó nu, como veremos en unas ecuaciones que vienen a continuación. Dense cuenta también que esta d que está aquí, en realidad estoy calculando un coeficiente de difusión entre dos partículas, porque yo había escogido una partícula central y veía cuántas partículas chocaban con ella. Y después, cuando hice el conteo total, cada una fue seleccionada como central. Entonces, en realidad, lo que ocurre en el sistema real es que el movimiento difusivo es relativo de una partícula con respecto a la otra. En otras palabras, si yo fuera a calcular esta D sería el desplazamiento normalmente el desplazamiento cuadrático medio sobre el tiempo, pero en este caso, para dos partículas, aquí las llamo 1, 2 por llamar a las partículas, la primera partícula 1 y a la segunda partícula 2, pero esto es de 11 en el sentido de que son partículas del mismo tamaño, y entonces básicamente esta constante de difusión es igual al promedio de la diferencia de desplazamiento cuadrático entre la partícula 1 y la partícula 2. Si yo saco esto, elevo esto al cuadrado, me queda x1 cuadrado menos 2 veces x1 por x2 más x2 cuadrado. Otra vez, si el desplazamiento de la partícula 1 y el desplazamiento de la partícula 2 son independientes y yo saco el promedio sobre todos los posibles desplazamientos, este término se va a cero, y lo que me está quedando es que el desplazamiento de dos partículas relativo entre las partículas 1 y 2 para dos partículas cuyo movimiento es independiente uno del otro es igual a la constante de difusión de 1 más la constante de difusión de 2. Encima, si las partículas son iguales, eso es 2 veces de 1. ¿Ok? Entonces, esa D ahora sí pongo aquí para denotar que las partículas son del mismo tamaño, yo voy a llamar a ese coeficiente de 11. Antes, por simplicidad, para que ustedes vieran el desplazamiento cuadrático medio, les llamé 1 y 2, pero son partículas que tienen el mismo radio. Si la partícula tuviera 2 veces el radio, esa equivaldría a partícula 2 en esta notación, o a un subíndice 2 en esta notación. Pero lo que he encontrado es que de 11 es igual a 2 veces de 1. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, esto que está aquí. Entonces, si yo puedo oponer ese 2 explícito en la expresión aquí, y poner de 11, ¿no? O
Eso. Lo puedo escribir de esta manera implícitamente, o lo puedo sacar y me quedaría un 8 de este lado de acá. Siempre hay que ver qué pongo aquí. En general, este es un choque entre partículas del mismo tamaño, pero yo podía tener un choque entre un doblete y un singlete, etcétera, etcétera. Entonces, la constante está en principio, esto que resolvimos aquí, lo resolvimos suponiendo que para el número total de partículas la constante de floculación pues efectivamente es constante. Y sin embargo, para partículas I y J, yo puedo definir una constante de floculación IJ, donde esta D es la D relativa IJ y este radio de colisión es el radio de colisión entre IJ. Eso es lo que me aparece aquí. Esta sería la fórmula general de ya no de KF, sino de K de IJ. Hasta ahorita, nosotros en principio solo nos ocupamos de colisiones entre singletes, que eran las partículas originales que teníamos. Un cero era el número de partículas singletes que teníamos originalmente, y eso nos llevó a esta expresión de la frecuencia de colisión y nos llevó a esta expresión del número de partículas, de la variación del número de partículas por unidad de volumen con respecto al tiempo. Pero luego viene la segunda parte de deducción del problema de Smoluchowski. Smoluchowski se ocupó del balance de población de agregados de diferente tamaño. Ese enfoque, el enfoque que utilizó, es un enfoque químico, es un enfoque justamente de balance tipo químico. En principio, fíjense, ¿cómo varía el número de singletes por unidad de tiempo? Bueno, el número de singletes por unidad de tiempo va a depender de la frecuencia con que choca un singlete con un singlete. Fíjense que si un singlete choca con un singlete para formar un doblete, porque las floculaciones son irreversibles, es decir, ella va a formar un doblete y ese doblete no se va a separar, se pierden partículas, ¿verdad? Se pierden partículas tipo singlete. Esto que está aquí es el número de partículas por unidad de volumen de singlete. Entonces, yo tengo un término, debo tener del lado derecho de la ecuación un término que depende de las partículas que se pierden y que tiene una expresión similar a la que he obtenido antes para singletes. Y después, fíjense que yo puedo perder singletes no solo por choques entre singletes, sino si el singlete choca con cualquier partícula de otro tamaño y la floculación es irreversible, un singlete con un doblete da un triplete, un singlete con un triplete da un cuadruplete, etcétera, etcétera. Y en todos ellos yo voy a perder singlete. Entonces, en ese caso, sin embargo, la expresión de la frecuencia de colisión va a cambiar tanto en el coeficiente de difusión relativa, que va a ser ahora entre el singlete y un doblete, como en las concentraciones de las partículas, que en este caso eran singletes, las dos que estaban chocando, en este caso son singletes por doblete. Entonces aparece la multiplicación del número de partículas por unidad de volumen singlete y el número de partículas por unidad de volumen doblete. Y así sucesivamente. Todos estos términos decrecen porque la floculación es irreversible. Es decir, no ocurre tal cosa como que el doblete se desintegre y me forma dos singletes. Entonces, si yo parto de singletes y de los singletes voy a originar todas las demás partículas y ellas no se van a separar, todos los términos que me aparecen del lado derecho para singletes son términos de pérdida con signo negativo. En cambio, si yo me ocupase de los dobletes, fíjense que cuando un singlete choca con un singlete, me aparece un doblete. Pero fíjense también que yo tengo que tener una cierta correspondencia entre los coeficientes que pongo en mi ecuación, porque en esta primera ecuación que escribí, cuando dos singletes chocan, se genera un solo doblete. Es decir, yo pierdo dos singletes, pero se genera un doblete. Entonces, la relación es de 2 a 1. Si yo pongo aquí, uso el coeficiente 1 para
contar el número de choques singlete-singlete, tengo que utilizar un coeficiente de 1/2 para contar el número de dobletes que aparecen cuando esos dos singletes se unen para formar un doblete. Entonces, en el caso de los dobletes, sí hay un término positivo. Si los singletes floculan, me van a generar dobletes. Entonces tengo un signo positivo. Pero de ahí en adelante, si los dobletes chocan con cualquier otra cosa, bien sea con singletes, otros singletes, o bien sea con dobletes, tripletes, etcétera, me generan términos de pérdida en la ecuación. Bueno, lo mismo, como pueden ver, uno puede plantearse ecuaciones para tripletes, cuadrupletes, etcétera, y otra vez va a tener términos de menor tamaño que conducen que generan términos del tamaño del cual me estoy ocupando. Por ejemplo, si yo estoy ocupándome del triplete, un singlete con un doblete me va a dar triplete, pero ya de ahí en adelante tengo términos de pérdida. Y en cambio, fíjense, cuando yo tengo una partícula de tamaño 4, dos dobletes me dan un cuadruplete y un singlete con un triplete también me da un cuadruplete. Y de ahí en adelante tengo términos de pérdida. Entonces siempre voy a tener unos términos de ganancia y unos términos de pérdida que dependen del tamaño del agregado. Para resolver ese sistema, yo necesito relacionar todas las constantes de difusión relativas con los radios de colisión de partículas de diferente tamaño, ¿verdad? Porque tengo una cantidad de incógnitas muy grande. Entonces, fíjense que en principio el radio de colisión debería ser igual a la suma del radio de I más el radio del agregado K. Y por otro lado, dijimos que si los agregados o las partículas se mueven de manera independiente, demostramos a través del desplazamiento cuadrático medio que la constante de difusión relativa IJ es aproximadamente la suma de la constante de difusión de I y la constante de difusión de J. Entonces, si suponemos que las constantes de difusión vienen dadas por la expresión de Stokes, esta sería la expresión de Stokes para I, esta es la expresión de Stokes para K, y estos son RI y RK. ¿Ok? Yo puedo sacar KT sobre 6π este factor común y hacer esta multiplicación que está aquí. Fíjense que aquí me está quedando RK por RI al cuadrado sobre RI RK. ¿Ok? Esta R que estoy introduciendo aquí, fíjense que una vez que yo hago la multiplicación, todos los R están aquí, y esto que está aquí se parece a una constante de difusión, pero le falta un R para hacerlo. Yo puedo multiplicar arriba y abajo por R y me aparece, gano de nuevo una constante de difusión aquí. ¿Cuál R? Entonces, bueno, la verdad es que esa R en principio puede ser arbitraria. Yo podía suponer que es un radio intermedio entre I y K. ¿Ok? Pero fíjense que una vez que yo lo introduzco, multiplicación R por R, aquí me aparece una constante de difusión que depende del R que puse. Aquí me aparece el R que no está multiplicando, y aquí este cociente adimensional, producto de D por R, que es lo que había hecho originalmente. Entonces, si yo tomo en cuenta eso, yo puedo escribir mi coeficiente DIK, RDIK, como una D, que depende del radio que no he especificado, pero voy a suponer que es el radio promedio entre las partículas de IK, y una R, ¿ok? Que es esta misma. Y por el otro lado, este producto que tengo aquí. Si yo este producto lo desarrollo, me queda cuadrado el primero, doble producto primero por el segundo sobre RK. Entonces, fíjense que aquí hay una dependencia del tamaño de IK. O sea, este producto depende de IK. En cambio, estos no dependen ni de RDI ni de RDK. Una vez que yo escojo un R dado, esto es el valor de R y esta es la constante de difusión de una partícula de ese tamaño R.
La dependencia con los radios individuales viene aquí. Entonces fíjense que RD y RK en este segundo término, que es el doble producto del primero por el segundo, esto es igual a 1, porque aquí aparece RI, RI, RK, RK. Esto es un 2. Y por el otro lado, y eso fue la suposición que hizo Smoluchowski, si el tamaño de RI es similar al tamaño de RK, entonces yo puedo poner aquí donde está RK, RI, y otra vez esto me queda 1 y esto me queda 1. Perdón. ¿Ok? Entonces, en principio tendría este término que está aquí, que sobrevive de darse cuenta que esto es 1, y como aproximación yo voy a suponer que esto es igual a 1 y esto es igual a 1. ¿Ok? Entonces, si eso es así, entonces todas las constantes de difusión, todas las frecuencias de colisión que eran producto de la constante de difusión por el radio de colisión me dan un valor constante. Y ese valor va a ser 2 de R, donde R es el promedio entre, otra vez lo puedo escoger de muchas maneras, en el paper de Smoluchowski sale así. Para simplificar, yo voy a llamar, o él en el paper llamó 2 alfa a esta constante a 4pi. Fíjense que el 4pi lo habíamos puesto del otro lado. Este 4pi aparecía en mi frecuencia de colisión. Ahora yo voy a llamar eso 2 alfa. Me aparece aquí. Entonces fíjense que en principio 2 alfa bien sea es igual a esto, o si yo sustituí de I de J y aquí me aparece un DR, me aparece un factor 2, o sea que es 8 pi de R, no importa, esto es un valor constante. El caso es que cada una de las ecuaciones que yo tengo aquí, ahora, si yo paso el 2 alfa para el lado de acá, donde otra vez mi frecuencia de colisión está aquí, me queda en función de número de partículas por unidad de volumen de los diferentes tamaños. Yo puedo sumar todas esas partículas. Y si sumo, ¿qué voy a tener? Igual que sumo las ecuaciones de este lado. Aquí estoy teniendo la variación de las partículas de tamaño 1, las de 2, las de 3 y tal. Si sumo todas ellas, me voy a obtener la variación del número total de partículas, que en el paper de Smoluchowski aparece como sumatoria de los nu, que es todo esto. Y en principio, fíjense que obtengo, para las partículas singlete, obtengo esta ecuación. Para las partículas doblete obtengo esta ecuación. Para las partículas triplete, cuadruplete, obtengo esa ecuación. Y si sumo para todas las partículas, obtengo una ecuación sencilla que es soluble. Esto es, la derivada del número de partículas totales con respecto al tiempo es menos 1/2 el número de partículas totales al cuadrado. Yo puedo pasar este término para acá, pasar de t y resolver esta ecuación. Y si yo resuelvo esta ecuación, todas las demás quedan resueltas, porque si yo saco esta sumatoria de nu, si yo obtengo lo que es, yo la meto aquí y resuelvo el singlete, la meto aquí y resuelvo el doblete, la meto aquí y resuelvo el triplete, y así voy resolviendo cada una de las ecuaciones. Y eso fue lo que él hizo. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, otra vez, el nu cuadrado se pasa para este lado, el alfa se pasa para allá, esta es una integral simple de t, porque esto es un valor constante, y esta es una ecuación que nos da el mismo resultado, que era la cuadrática que teníamos anteriormente, que otra vez nos va a dar el mismo resultado que habíamos obtenido. En principio esto es 1 entre la sumatoria de nu evaluado en 0 y t, aquí está evaluado en t, aquí está evaluado en 0, esto es igual a esto, y yo puedo rearreglar esa ecuación de manera que me quede como me había quedado antes, cuando resolvía para singlete. ¿Ok? Si yo llamo a nu0 el número de partículas originales por unidad de tiempo, que son dos singletes, ese nu0 es igual a, bueno, la sumatoria de nu en el tiempo 0. ¿Verdad? Porque recuérdense que este es el número de partículas totales. Este es el número de partículas totales en el tiempo 0. ¿Ok?
Que es lo mismo que si yo llamo a nu sumatoria, esta sumatoria de nu es como si pusiera aquí nu de en paréntesis t igual 0. Entonces la ecuación que me queda es igual a la que había conseguido originalmente cuando me estaba ocupando de los singletes, nada más de los choques entre singletes, pero encima yo puedo resolver todas las demás ecuaciones. Entonces yo puedo saber cuánto varía el número de partículas de tamaño K con el tiempo. Otra vez, suponiendo que la frecuencia de colisión entre todas ellas es constante. Y lo que se obtiene es que, como vamos a ver, salvo los singletes y el número de partículas totales, todas las demás funciones tienen un máximo y después disminuyen, y el máximo ocurre para un agregado de tamaño K a este tiempo que está aquí, donde está T es el tiempo característico que es el inverso de la frecuencia de colisión, multiplicado por nu0. Y este es el valor del máximo para cada agregado de tamaño K. ¿Cómo se ven esas curvas? Bueno, así se ven. Entonces, esta es la forma en que varía el número de partículas totales con respecto al tiempo, el número de agregados totales con respecto al tiempo. Fíjense que el número de partículas es constante, lo que están haciendo las partículas es agregarse. Entonces, el número de agregados originalmente, si todos eran singletes, era un número dado, y si los singletes empezaron a flocular en dobletes, va disminuyendo, y si ellos formaron tripletes o cuadrupletes, lo que sea, el número total de agregados disminuyó. Igual, el número de singletes también disminuye, pero en una proporción mayor al número total de partículas, porque otra vez, nada más que en el caso de dobletes se ve que por cada doblete originado se requieren 2 singletes. Entonces ya eso es la mitad de la velocidad solo con dobletes. Y con los demás ocurre algo similar. En cambio, para todas las demás partículas, si bien yo en el sistema tenía singletes originalmente y van disminuyendo con el tiempo, yo originé dobletes, pero los dobletes no existían al principio. Ni existían los tripletes ni partículas de otro tamaño. Entonces todas las demás partículas comienzan desde cero, o todos los demás agregados de tamaño superior a 1 comienzan desde cero, crecen hasta un máximo y después disminuyen con el tiempo. ¿Ok? Y el número de partículas totales, el número de agregados totales, si yo sumo todos, singletes, dobletes, tripletes, decrece con el tiempo de una forma más suave que el número de singletes. Esto es el comportamiento típico de un sistema bajo agregación irreversible. De forma general, la ecuación de poblaciones, si yo en vez de llamar a número de partículas por unidad de volumen, en vez de llamarlo nu, como en el paper de Smoluchowski, lo llamo N, como en la mayoría de los libros de fisicoquímica de coloides, en principio, la variación del número de partículas de tamaño m con el tiempo depende de dos términos, de dos sumatorias. Las partículas que se ganan producto de choques de partículas de menor tamaño, o sea, los agregados de tamaño m que se ganan producto de choques de agregados de menor tamaño, y los agregados que se pierden producto de choques de partículas de tamaño m con cualquier cosa. O sea, si una partícula de tamaño m choque con un singlete, ya forma uno de tamaño m más 1. Entonces ya ella deja de ser de tamaño m, deja de ser un agregado de tamaño m. Entonces yo voy a perder partículas producto del choque de todas las partículas que tengo de tamaño m con cualquier cosa. Partículas n. Entonces esta sumatoria tiene estas n de i de aquí, van desde i igual a 1 hasta infinito, todos los tamaños. Y por supuesto eso tiene una cierta frecuencia de colisión que yo tomé como constante para todos los números de agregados en el tratamiento anterior, pero que en principio es distinta para cada tamaño de agregado. Y por otro lado, yo tengo un término de ganancia. ¿Cómo gano yo agregados de tamaño m? Bueno, con todos los choques de agregados de tamaño menor, tal que si i choca con j, i más j es igual a m.
Entonces, lo que ven aquí, en realidad, esto no es una doble sumatoria, es una sumatoria simple, pero un índice está supeditado a otro. Y va desde i igual 1 hasta m-1, porque si m-1 choca con un agregado singlete de tamaño 1, ya me formo un agregado de tamaño m. Entonces, exacto. Entonces, i nada más puede llegar a m-1. Pero por el otro lado, j nada más puede ser m menos i. O sea, si yo paso esta i para acá, i más j tiene que ser igual a m. Entonces, j queda predeterminado una vez que yo escogí el tamaño de i. Entonces, esta constante que está aquí es la constante k de ij. Este es el número de agregados por unidad de volumen de tamaño i. Y el número de agregados por unidad de tamaño j, una vez que yo escojo i, es m menos i. O sea que este j está determinado. ¿Ok? O sea que esta es una sumatoria simple. El caso es que hecho el balance para agregados de cada tamaño, la ecuación de agregados de cada tamaño, de variación de agregados de cada tamaño es estas constantes que yo tomé como iguales en el tratamiento anterior para resolver Smoluchowski no son iguales y se conoce como el núcleo de mi ecuación o el kernel de mi ecuación. Dependiendo de lo que yo meta aquí, yo tengo una solución distinta. Pero hay pocas soluciones que son explícitas. Entonces yo puedo evaluar la ecuación de poblaciones de manera numérica, pero si lo voy a hacer de manera algebraica, hay pocas opciones con respecto a cuál es el kernel que me da una solución para agregados de cualquier tamaño. Esto que está aquí es una comparación de resultados experimentales contra la variación del número de agregados con respecto al tiempo para partículas que agregados con respecto al tiempo calculados justamente según lo que se llama núcleo constante, que fue lo que hicimos ahorita, una frecuencia de colisión para todas las partículas iguales, igual a la frecuencia de Smoluchowski. Entonces, como verán, en este artículo se reproduce la variación del número de singletes teóricas, dobletes, tripletes, incluso hasta agregados de 16, del tamaño de 16 partículas. Esto fue publicado por la Universidad de Granada. Y de hecho, la universidad, bueno, ya les menciono algo más. En principio existen, yo puedo tener otro tipo de núcleo, ¿ok? De aquí partimos cuando estábamos calculando la constante de floculación entre partículas I y J. Fíjense que esto es una especie de sección eficaz, es decir, el radio de colisión, del radio de colisión depende si las partículas van a chocar o no, y por el otro lado, este es un término difusivo que otra vez es igual el de IJ a de I más de J. Entonces, si uno supone que los agregados que se están formando son agregados fractales, yo puedo relacionar esto. Entonces, si recuerdan la clase de fractales, la clase terminaba con una relación en principio de este estilo. El número de partículas en un agregado fractal era igual a un coeficiente por el cociente entre el radio del agregado, entre el radio de cada uno de las partículas que formaba el agregado, elevado a un coeficiente fractal. Entonces, esta n es como si fuera nuestra i, el número de partículas de tamaño i. Si yo despejo aquí, me queda una relación de este tipo. R de i es igual a R0 por i a la 1 sobre df. Entonces, si yo sustituyo esto en las expresiones que tengo aquí, llamando en el caso de R, un coeficiente, suponiendo que incluso pueden haber coeficientes distintos, fractales distintos, para la topología del agregado, que voy a llamar de F, y para la constante de difusión, que también tiene un R, como se recordarán, es KT sobre 6 pi eta A para el caso, sobre 6 pi eta R para el caso de Stokes. Entonces, estas R0 se van a eliminar y me queda una productoria aquí
de I a la 1 sobre DF más J a la 1 sobre DF por I a la menos 1 sobre DH más J a la 1 sobre DH. Y las constantes me quedan en este término constante. En otras palabras, este núcleo que está aquí se conoce o es llamado a veces en la bibliografía como núcleo browniano. ¿Ok? Porque toma en cuenta los coeficientes fractales de la ecuación, de los agregados. Esta es una comparación entre el núcleo browniano y el núcleo constante, y la verdad es que en la mayoría de los casos el núcleo constante da suficientemente bien y parece que no hubiera necesidad de ocuparnos de más sofisticación. Este es el instrumento que construyó la Universidad de Granada, que realmente bien característico lo hizo Antonio Fernández Barbero, que luego se mudó a la Universidad de Almería, al grupo de física aplicada, y básicamente lo que se hace es originar un flujo a través de unos capilares y una cierta disposición de manera tal que en cualquier momento, a cualquier tiempo que yo estoy haciendo un muestreo con un láser, solo pase un solo agregado a través del láser. Entonces, bueno, obviamente que esto requiere cierto trabajo, pero esta es una vista del instrumento en la Universidad de Granada. Y el caso es que si eso ocurre y las partículas, la luz que se utiliza en el láser es de una longitud de onda mucho más grande que el tamaño de las partículas, la respuesta de la dispersión de luz es lo que se conoce como respuesta de Rayleigh, es decir, la intensidad de luz dispersada es proporcional al diámetro de las partículas a las 6, y el caso es que si uno detecta la cantidad de luz dispersada, obtiene una serie de picos que corresponden a los tamaños de la partícula de los agregados de diferentes tamaños. Como uno sabe el tamaño de la partícula original que introdujo, sabe el tamaño, puede deducir el tamaño de los demás agregados y por allí hacer el conteo. Esto que ustedes ven son datos experimentales de los experimentos del grupo de Granada, entonces se pueden identificar los dímeros, los tetrámeros. En principio, cuando nosotros preguntamos, existían nada más 2 instrumentos de este tipo en el mundo, uno siendo el de la Universidad de Granada. Bueno, si uno grafica el número de partículas o la variación en escala logarítmica, les muestro que este es un gráfico típico que se aparece mucho en los papers. Dense cuenta que aquí se está usando escala logarítmica. ¿Ok? Estas cosas no nos ocuparemos sino más adelante. Entonces, en resumen, floculación rápida la resolvimos a través de las leyes de Fick 1 y 2, o lo resolvió Minkowski. El balance de población se hace con ecuaciones de este tipo, donde se crean agregados de tamaño m y se pierden agregados de tamaño m por floculación irreversible, y las ecuaciones para el número total de agregados son estas, para el número de agregados de cualquier tamaño es esta, y la constante de floculación puede demostrarse si yo sustituyo todos los términos 4pi, dr, etcétera, lo sustituyo por sus valores, me queda una constante de floculación constante que es básicamente 4kc sobre 3 eta. Es importantísimo darse cuenta que la constante de floculación es inversamente proporcional a la viscosidad, porque eso quiere decir que a medida que la viscosidad del medio aumenta, la floculación es más lenta. Bueno, con los tiempos de floculación, con esas ecuaciones sencillas, yo puedo, por ejemplo, preguntarme por un tiempo característico de floculación, que es cuando el número de agregados totales disminuye a la mitad de lo que había al principio. Como al principio había nada más singletes, la mitad de lo que había al principio es n0 sobre 2. Entonces, eso es, en la misma ecuación, yo meto el tiempo de t al 1 medio, pero lo igualo en n0 sobre 2 y despejo cuál es el tiempo. Y este es el tiempo característico entonces para que el número de agregados disminuya a la mitad. 1 sobre kf n0. Fíjense, es importantísimo.
el tiempo depende inversamente de la rapidez con que las partículas floculan, que me lo da la constante floculación, y del número de partículas por unidad de volumen inicial. Si yo cambio el número de partículas por unidad de volumen inicial, el tiempo que le toma llevar el número de agregados a la mitad es distinto. Son inversamente proporcionales. Más aún, el número de partículas por unidad de volumen es en realidad, bueno, el número de partículas totales entre el volumen total. Yo puedo expresar este número de partículas como, por ejemplo, si fueran gotas de aceite, como el volumen de aceite que utilicé entre el volumen de una gotica de tamaño promedio. Eso me da N0. Aquí dejo BT igual. Pero fíjense que si yo ahora veo quién es este cociente del volumen de aceite sobre BT, eso es igual a la fracción de volumen de aceite, mientras que esto es el tamaño de una gotica, y entonces me da que ese T a un medio que yo estoy obteniendo por ahí es el volumen de una gota sobre KF y la fracción de volumen. Y eso me permite calcular cómo varía el tiempo de floculación con respecto a la fracción de volumen y con respecto al radio. Entonces, vean que para una partícula de un cierto tamaño, el tiempo de floculación, el tiempo de floculación depende de la fracción de volumen. Los tiempos de floculación son menores a medida que la fracción de volumen es más alta, porque las partículas están más cerca una de otra. Y por el otro lado, a medida para una cierta fracción de volumen, si yo voy bajando en tamaño, las partículas que ahora son más lentas porque tienen un tamaño mayor, tardan más en flocular, mientras que las partículas pequeñas floculan más rápido. Bueno, todo lo que hemos visto, en principio, es producto de la interacción entre partículas que no tienen fuerzas de interacción entre ellas y que floculan nada más porque ejecutan movimiento browniano. Es decir, toda la contribución hasta ahora ha sido difusiva. Para calcular la contribución de partículas que tienen algún tipo de interacción, en principio lo que tenemos que añadir es el balance poblacional sigue siendo el mismo, si la floculación es irreversible, pero lo que tenemos es que modificar la frecuencia de colisión. Entonces, el flujo de partículas hacia una partícula central ahora no viene dado por esta expresión de la ley de Fick, sino que hay que agregarle a esa expresión la fuerza de interacción entre las partículas, y esa fuerza genera un flujo mayor o menor dependiendo de si es atractiva o repulsiva. Esa fuerza es la derivada del potencial de interacción entre las partículas con respecto a R, y eso va multiplicado por el número de partículas por unidad de volumen y inversamente proporcional a la viscosidad. Por favor, disculpen que la notación es en láminas distintas, un poco distinta, pero es tomada de diferentes bibliografías. Bueno, el resultado de hacer todo el procedimiento matemático utilizando esta ecuación en vez de esta ecuación lleva a una expresión muy simple para el número de total de agregados. Y es la misma expresión de Smoluchowski, donde la K de floculación viene dividida por lo que se conoce como el factor de estabilidad, que es esta W mayúscula que está aquí. De esa W han habido varias expresiones, empezando de la expresión de Fuchs, fue la expresión más sencilla, y en realidad esa W, la expresión aceptada hasta el día de hoy es esta. Es un cociente que contiene una función de una corrección a la interacción hidrodinámica de las partículas, y es básicamente un integral que depende de la interacción total entre las partículas y abajo de la interacción atractiva entre las partículas. Fíjense que si la interacción entre las partículas es la interacción repulsiva más la atractiva, si yo no tengo repulsión, este cociente es 1, y
W es igual a 1 y me da Smoluchowski. Y en cambio, si hay repulsión, este valor, el área que hay en esta integral debe ser mayor que el área que hay en esta integral, W es mayor que 1, y por lo tanto, este cociente es menor que 1. En otras palabras, la constante de floculación efectiva disminuye cuando W crece. W también puede ser interpretado como el cociente entre la floculación rápida y la floculación lenta. Si yo sustituyo eso aquí, esta KF, que viene siendo la de floculación rápida, se elimina y lo que me está quedando es la floculación lenta. Un potencial típico de interacción entre partículas cargadas es el que se muestra a continuación en las curvas B1 y B2. El potencial de interacción es producto de un potencial repulsivo producto de la carga electrostática de las partículas, en el caso de emulsiones de la carga que le confieren los surfactantes absorbidos sobre la superficie, o de la carga que le confieren los hidroxilo o hidrogenurios absorbidos sobre la superficie. Entonces, eso me da una curva repulsiva que crece a medida que la distancia disminuye, y por el otro lado tengo unas fuerzas de Van der Waals entre en la parte interna de las partículas, por ejemplo en el caso de gotas de aceite entre las moléculas de aceite, entre una partícula y otro, que es atractiva. Entonces la suma de una fuerza atractiva con una fuerza repulsiva me genera una curva que tiene en principio un mínimo a largas distancias y un mínimo, esto que está aquí, en realidad va a un valor constante cuando se toma en cuenta que las moléculas, la interacción es entre moléculas de tamaño infinito, pero en las fórmulas clásicas va hacia menos infinito, y este sitio se conoce, o esta distancia se conoce como la... como el mínimo primario del potencial, mientras que el mínimo que se genera a distancias mayores, que aquí se ve más claramente para este caso, es lo que se conoce como mínimo secundario. Las partículas pueden flocular en el mínimo secundario, que generalmente es bastante chato y permite que las partículas entren y salgan de él, y por lo tanto en ese caso la floculación es reversible. Y en cambio, como les habíamos, como hemos estado tratando en la teoría de Smoluchowski, las partículas pueden flocular en el mínimo primario, y en el mínimo primario la floculación es irreversible. ¿Cuándo paso yo de un tipo de floculación a otra? Cuando el sistema está estabilizado con respecto a floculación, cuando la barrera no me permite llegar al mínimo secundario. Eso, entonces, el punto de quiebre ocurre cuando el potencial y la derivada del potencial son iguales a cero. Es decir, cuando el máximo de potencial es igual a cero, yo tengo la mínima estabilidad posible. De ahí para adelante, todas mis emulsiones son inestables. Si yo, en cambio, tengo un máximo mayor que cero, entonces cuando yo calcule mi factor de estabilidad, el factor de estabilidad va a ser un factor grande. Esto que está aquí son gráficos de Berwick y Overbeek en la versión de Fuchs. La versión de Fuchs tenía una W mucho más sencilla, que nada más tomaba en cuenta la contribución a la integral del potencial total sin corrección hidrodinámica, y con esa se hizo este gráfico. Y lo que quiero mostrar aquí es que para una curva que tiene este potencial, que en principio tiene un máximo de 15 kT, estos son los valores del potencial de repulsivo, esta curva que está aquí representa W. Y esta, o mejor dicho, el área abajo, esta curva que está aquí representa W. La curva que está graficada es el cociente de la integral, el argumento de la integral, que es EB sobre KT sobre X cuadrado. Eso es lo que está graficado aquí. Y esta que está aquí es la escala, en la escala de las ordenadas, es justamente ese valor. Entonces fíjense que para una curva de 15 kT, los valores
de este cociente pueden llegar a ser 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8. Son valores muy grandes que me van a originar una W grande que me van a originar estabilidad. ¿Ok? Si yo tomase, simplificase la expresión de Fuchs, suponiendo que el potencial era constante con el valor en su punto máximo, para referirme a cómo estabiliza un punto máximo aquí, solamente para poder sacar esto del integral y ver qué valores me da, yo pongo B máximo aquí. Esto no es correcto, simplemente es para obtener un orden de magnitud. Yo saco B máximo para acá y me queda una integral simple. Entonces, me doy cuenta que W es E a la B máximo sobre KT. Y eso me da una relación del logaritmo de W con B máximo. ¿Ok? Entonces, a medida que B máximo, el valor máximo del potencial es mayor, W es mayor. Estos son valores de W para coloides tipo sales, ioduros de plata, etcétera. Bueno, aquí salen varias de ellas. Coloides liofóbicos de diferentes tipos. Y se ve que los valores de W, fíjense que este es logaritmo de W. El logaritmo de W da valores de 6, 5, o sea, 10 a la 6, 10 a la 5 en W, igual que aquí se ve 10 a la 7. Incluso aquí se ven extrapolaciones de Overbeek a concentración cero. Si esto va variando con la sal, a concentración cero, ¿cuál sería el valor de W? Y da valores de 10 a la 13 o 10 a la 16. Pridi y Ruckstein agarraron la expresión teórica de W y la evaluaron para una cantidad de potenciales de cargas superficiales y lograron una relación de este tipo bastante simple entre W y el tamaño del potencial, medido desde 0 hasta el máximo del potencial. Nosotros obtuvimos una relación similar, muy similar para emulsiones, pero en nuestro caso el tamaño del potencial estaba medido entre el mínimo secundario y el máximo del potencial. Pero como se ve, la ecuación es muy similar. Entonces, una carga superficial sobre la superficie me va a ocasionar un potencial eléctrico repulsivo, y ese potencial eléctrico repulsivo me va a ocasionar una W grande, y una W grande me va a ocasionar una constante floculación pequeña que básicamente indica que el sistema va a flocular en tiempos muy largos. Esto que hemos visto hasta ahorita, que tiene que ver con cuál es el efecto de las energías de interacción en la constante floculación, se conoce como teoría de LBO, producto de sus autores, que son Derjaguin, Landau, Derby y Overbeek. ¿Ok? Esa es la teoría de estabilidad coloidal. Es una teoría, tal vez la teoría de estabilidad coloidal más famosa del área. Ahora, dense cuenta que si la barrera de repulsiva es electrostática, entonces lo que hemos aprendido hasta ahora y lo que aprendimos de la teoría de Debye-Hickel sobre el apantallamiento de la carga electrostática producto de la concentración de sal, del incremento de un electrolito, de añadir un electrolito en el sistema, aplica. Es decir, a medida que yo añado más electrolito, el electrolito va a apantallar la carga repulsiva, y al apantallar la carga repulsiva el potencial baja. Por lo tanto, mis sistemas a salinidad alta deberían ser inestables y a salinidad baja deberían ser estables. Yo puedo deducir a qué concentración ocurre, qué concentración de sal tengo que tener para producir inestabilidad en el sistema
partiendo de mi ecuación de potencial. Porque yo sé que la coagulación crítica va a ocurrir cuando el máximo del potencial y su derivada sean iguales a cero. Entonces, si yo tengo una expresión, como en este caso, explícita para el potencial total entre partículas, que tiene, por ejemplo, en este caso, un potencial típico repulsivo de interacción electrostática que depende del potencial eléctrico de las partículas y un potencial atractivo de Van der Waals entre ellas, yo puedo preguntarme cuándo este potencial es igual a cero y cuándo el potencial, la derivada del potencial es igual a cero. Entonces, ustedes pueden ver el detalle luego en casa con cuidado, pero básicamente yo voy a llamar a este cuadrito que está aquí una constante A, que depende solo de parámetros, y a estos otros dos cuadritos una constante B, y lo que veo aquí es que lo primero que voy a hacer es decir que el potencial es igual a cero, o sea que este valor de A es igual a esto. Eso me lleva a esta relación sencilla. Y por otro lado, si yo derivo la expresión de arriba, que es esta expresión básicamente puesto en términos de A y B, si yo derivo la expresión de arriba con respecto a la distancia y la igualo a cero, obtengo esta expresión que está aquí, que es básicamente esto. Entonces yo puedo relacionar estas dos expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, en la segunda expresión yo puedo introducir, dado que esto es igual a esto, puedo introducir este valor aquí. Y si yo hago eso, obtengo un primer resultado que es que la capa de Debye, o el inverso de la longitud de Debye, es igual a 1 sobre R menos 2A. Fíjense que A es el radio de cada partícula y R es la distancia entre ellos. Entonces, el primer resultado interesante es que la distancia de la doble capa eléctrica para partículas que interaccionan con una interacción electrostática, la distancia mínima entre ellos, para el punto en el cual yo estoy buscando la floculación crítica, que me viene dada como la concentración de sal en el punto en el cual las partículas comienzan a flocular, la distancia es el tamaño de la doble capa es exactamente igual a la distancia entre las partículas. Pero adicionalmente, si yo recuerdo que otra vez la derivada del potencial es igual a cero y me lleva a esta interacción, a esta expresión, yo ahora esa expresión la voy a meter en la expresión azul que había deducido anteriormente, es decir, este resultado lo voy a meter aquí, y si yo hago eso, me queda una expresión sencilla para capa que depende nada más de las constantes A y B y la carga del electrón. Y esta expresión es una expresión que es evaluable. Bueno, aquí me aparece tomada del libro, que es lo que en principio da eso, pero el caso es que kappa es evaluable y kappa depende de la concentración de sal, que es la concentración esa crítica que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, bueno, recordando quiénes son las constantes y metiéndolas allí, yo obtengo un valor para n crítica, un valor explícito de n crítica. ¿Ok? Concentración de sal a la que yo tengo que echar para desestabilizar un sistema cuando las partículas en principio tienen entre ellas un potencial electrostático dado phi s, o lo que es lo mismo, una carga determinada entre ellas y una constante de Hamaker que caracteriza la interacción atractiva entre ellas. ¿Ok? Aquí tenemos otras expresiones para n crítica de manera más explícita. ¿Ok?
Esto es lo mismo, solo que trabajando algebraicamente nuestra coagulación, nuestra expresión, digamos. Finalmente, luego de alguna aritmética, obtenemos la expresión. Esta es la expresión que creo que la da el libro de Russell y Saville. ¿Ok? Esta expresión se hizo muy famosa porque tiene una dependencia de la concentración de floculación crítica con una dependencia con la carga de la partícula a la sexta potencia. Y eso fue comprobado experimentalmente y eso se llama la regla de Schulz y Hartley. ¿Ok? Pero bueno, resumiendo, yo puedo obtener la constante de coagulación crítica o de floculación crítica directamente de la relación que hay entre el parámetro de Debye y el valor de concentración. Y eso viene dado en términos de los potenciales atractivos y repulsivos. O sea que yo si tengo el valor de estas cosas puedo saberlo. Pero por otro lado, si yo mido experimentalmente el valor de la floculación crítica y yo, por ejemplo, no tengo la constante de Hamaker, puedo deducirla. O si tengo la constante de Hamaker y no tengo el potencial electrostático entre las partículas, puedo deducirlo. En principio, el potencial de Hamaker es el coeficiente de la interacción de Hamaker es lo más difícil de deducir y esto puede medirse por electroforesis. Entonces, muchas veces, evaluando la concentración de coagulación crítica, uno despeja quién es el potencial de Hamaker. Bueno, finalmente, para esta clase, voy a mencionar que puede existir floculación rápida, antes no se conocía, pero puede existir floculación rápida con barreras infranqueables, con barreras de potencial muy grande, porque esa floculación puede ocurrir en el mínimo secundario. Entonces, se sabe siempre que el mínimo secundario puede tener una influencia en la estabilidad, pero creo que con anterioridad no se habían estudiado casos en los cuales yo tenía cargas muy altas y salinidades muy altas. Eso ocurre, por ejemplo, en las emulsiones de bitumen y puede ocurrir cuando uno está filtrando partículas a través de esferas de vidrio. Entonces, en filtración se han observado que en condiciones en las cuales no debería presentarse agregación, porque el problema de filtración es muy similar al problema de agregación en el sentido de que tenemos esferas grandes que son las esferas de vidrio del filtrante o del material filtrante y las partículas chiquitas que uno quiere eliminar, que son las que se van a pegar de la esfera. El que las partículas se peguen o no es otra vez un problema de tipo electrostático muy similar al que ocurre entre partículas de igual tamaño. El caso es que lo lógico sería que si la teoría de Leviev se cumple, cuando yo tengo una concentración de sal muy baja, no debería pegarse ninguna partícula, y cuando yo tengo una concentración de sal muy alta, debería el sistema filtrar bastante bien a las partículas pequeñas. Pero curiosamente, estos son los potenciales que fueron calculados para un experimento en el cual se usaron partículas de látex carboxílico de 4.1 micras y perlas de vidrio que medían 1 milímetro. Y estos son los potenciales para que ustedes tengan una idea. Este es el mínimo secundario, que es bastante profundo, pero en principio nada más que 20 kT, y en cambio el potencial repulsivo llega hasta 5.000 kT. ¿Ok? Esto es de un paper de Kuznár y el Imelec. Pero fíjense que estos son los valores, esto es lo que se observa con 10 milimolar de sal, 20 milimolar de sal, 30 milimolar de sal, que ocurren circunstancias en las cuales no debería las partículas filtrarse o pegarse de las esferas de vidrio. De hecho, si yo calculo el W para una de las fórmulas
para la fórmula que dedujimos para emulsiones, o la fórmula de Privy-Ruckstein, el valor de W me da 8 por 10 a la 213 para el caso de 30 milimolar. O sea, es una bestialidad. Esto debería decir que el sistema no flocula, y sin embargo la floculación se obtiene. Entonces, menciono dos cosas. Primero, hay trabajos teóricos que predicen que cuando existe un mínimo secundario profundo, existen dos constantes relevantes en el sistema y uno puede tener a la vez floculación rápida y floculación lenta. Eso es de un paper de Oshima relativamente reciente. Y él compara con resultados numéricos y obtiene buen acuerdo con los resultados numéricos. Pero por otro lado, nosotros habíamos notado que los valores de W que se obtenían para látex en los experimentos recientes de los años 2010 para acá, generalmente eran muy pequeños. Este es el logaritmo de W, fíjense los valores, y en cambio, si yo saco el logaritmo aquí, me dan valores de 6, 4, 5, etcétera, para coloides liofóbicos formados por sales como hablábamos anteriormente, yoduro de plata u óxidos de sales de tierras raras. Entonces, ¿qué ocurre? Estos valores son muy pequeños en comparación a eso. Y nosotros hicimos un estudio para una cantidad de barreras. Fíjense que las barreras de nosotros son gigantescas, al igual que las barreras de las perlas de vidrio llegaban a 5.000 kT, estas llegan a 45.000 kT, y si bien los mínimos secundarios ya llevaban a 20 kT, aquí llegan a 200. Estos son valores, esto es para salinidades muy altas, y partículas del orden de las micras. Y el caso es que se obtienen diferentes comportamientos dependiendo de los potenciales de interacción. Si yo tengo partículas que nada más floculan de manera reversible en el mínimo secundario, yo voy a obtener variaciones del número total de agregados como esta, en el cual realmente hay una oscilación, pero las partículas entran en el mínimo secundario y salen. Yo puedo tener mínimos suficientemente profundos, pero no tan profundos, en los cuales las partículas van entrando y saliendo, pero finalmente terminan quedándose en el mínimo secundario. Lo curioso es que, otra vez, tenemos sistemas que son muy parecidos al de las partículas de vidrio con partículas carboxílicas, y lo que nosotros obtuvimos es que nosotros podíamos tener tasas de floculación rápida con fuerzas repulsivas gigantescas, porque esas barreras eran infranqueables. La velocidad de agregación dependía entonces de la posición del mínimo secundario y no del tamaño de la barrera de interacción. Y de hecho, estos son valores calculados para ese paper de W con la posición del mínimo secundario en nanómetros, y se ve que W es mayor a medida que el mínimo secundario está más cerca de, a medida que la distancia entre las partículas, o que a medida que la posición del mínimo secundario entre las dos partículas es menor. Y de hecho, se estableció un valor mínimo de 12 kT que era necesario para prevenir la coalescencia, suponiendo que la coalescencia ocurría una vez que había floculación en el mínimo primario. Bueno, para finalizar menciono que todo lo que hemos visto es lo que se conoce no solo como agregación irreversible, sino agregación irreversible pericinética. Pericinética es aquella que ocurre producto de la difusión de las partículas nada más, sin que haya una fuerza externa. Pero Molokowski también trabajó el caso en que existía una fuerza externa. En general esto se utiliza muchísimo para cuando uno trabaja con una centrífuga. Y en el caso de una centrífuga o en el caso de una fuerza externa, la constante de floculación depende más del valor de la fuerza externa, que aquí se pone como G. G vendría siendo la tasa de corte, y es proporcional a la tasa de corte. Entonces, mientras que la floculación que hemos tratado hasta ahorita, que es para medios quietos, digamos,
lo que se llama quiescent media en inglés, mientras que la floculación pericinética es una floculación en donde el número de agregados disminuye lentamente con respecto al tiempo. En la floculación ortocinética, el número de agregados casi que disminuye exponencialmente, o aquí en esta escala logarítmica, linealmente con respecto al tiempo. Bueno, hasta aquí la primera clase, la primera parte de floculación, de la clase, del tema de floculación.